Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. Marcos capítulo 13. Cuando salía del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le contestó: ¿Ven esos grandes edificios? Pues se derrumbarán sin que quede piedra sobre piedra. Estaba sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo. Pedro y Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte: ¿Cuándo sucederá todo eso? ¿Cuál es la señal de que todo está para acabarse? Jesús empezó a decirles: Cuidado, que nadie los engañe. Se presentarán muchos en mi nombre diciendo: Soy yo, y engañarán a muchos. Cuando oigan ruido de guerras y noticias de guerras, no se alarmen. Todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final. Porque se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá carestías. Es el comienzo de los dolores de parto. Ocúpense de ustedes mismos. Los entregarán a los tribunales. Los apalearán en las sinagogas y por mi causa comparecerán ante magistrados y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero antes se ha de anunciar en todas las naciones la buena noticia. Cuando los conduzcan para entregarlos, no se preocupen por lo que tendrán que decir. Lo que Dios les inspire en aquel momento es lo que dirán. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano entregará a su hermano a la muerte, un padre a su hijo. Se levantarán hijos contra padres y les darán muerte. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que aguante hasta el final se salvará. Cuando vean el ídolo abominable instalado donde no debe, el lector que lo entienda, entonces los que viven en Judea que escapen a los montes. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa a recoger algo. El que se encuentre en el campo no vuelva a buscar el manto. Ay de las embarazadas y de las que tengan niños de pecho en aquellos días. Recen para que no suceda en invierno. Aquellos días habrá una tribulación tan grande como no lo hubo desde que Dios creó el mundo hasta ahora, ni la habrá en el futuro. Y si el Señor no abreviara aquella etapa, no se salvaría ni uno. Pero acortará esos días a causa de los que quieren salvar. Entonces, si alguien les dice que el Mesías está aquí o allí, no le crean. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, que harán milagros y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Ustedes estén atentos, que yo los he prevenido de todo.
En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes, con gran poder y gloria. En aquel momento enviará a los ángeles y reunirá a los elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. Aprendan el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ablandan y brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. Lo mismo ustedes, cuando vean suceder aquello, sepan que el fin está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo los conoce el Padre. Estén atentos y despiertos, porque no conocen el día ni la hora. Será como un hombre que se va de su casa y se la encarga a sus sirvientes, distribuye las tareas y al portero le encarga que vigile. Así pues, del mismo modo, ustedes estén prevenidos porque no saben cuándo va a llegar el dueño de casa, si al anochecer o a medianoche o al canto del gallo o de mañana, que al llegar de repente no los sorprenda dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Estén prevenidos. Capítulo 14. Faltaban 2 días para la Pascua. Los sumos sacerdotes y los letrados buscaban apoderarse de él mediante un engaño para darle muerte. Pero decían que no debía ser durante las fiestas, para que no se amotinase el pueblo. Estando él en Betania, invitado en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco muy costoso de perfume de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido el perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tendrá siempre entre ustedes y podrán socorrerlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a preparar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se mencionará también lo que ella ha hecho. Judas Iscariote, uno de los 12, se dirigió a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y él se puso a buscar una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, le dijeron los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos encargándoles: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo y donde entre, digan al dueño de casa: dice el maestro que dónde está la sala en la que va a comer la cena de Pascua con sus discípulos. Él les mostrará un salón en el piso superior, preparado con divanes. Preparen allí la cena. Salieron los discípulos, se dirigieron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó con los 12. Se pusieron a la mesa y mientras comían, dijo Jesús: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que come conmigo. Entristecidos, empezaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo? Respondió: uno de los 12, que moja el pan conmigo en la fuente. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero
Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras cenaban, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, pronunció la acción de gracias. Se la dio y bebieron todos de ella. Les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos van a fallar como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le contestó: Aunque todos fallen, yo no. Le dijo Jesús: Te aseguro que tú, hoy mismo, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Lo mismo decían los demás. Llegados al lugar llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Se adelantó un poco, se postró en tierra y oraba que si era posible se alejase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió y los encontró dormidos. Dice a Pedro: Simón, Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de estar despierto 1 hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Volvió otra vez y oró, repitiendo las mismas palabras. Al volver, los encontró otra vez dormidos, porque los ojos se les cerraban del sueño y no supieron qué contestar. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿Todavía dormidos y descansando? Basta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en poder de los pecadores. Vamos, levántense, se acerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña: Al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenlo con cuidado. Enseguida, acercándose a Jesús, le dijo: Maestro, y le dio un beso. Los otros se le tiraron encima y lo arrestaron. Uno de los presentes desenvainó la espada y de un tajo cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús se dirigió a ellos, como si se tratara de un asaltante. Han salido armados de espadas y palos para capturarme. Diariamente estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero se ha de cumplir la escritura. Y todos lo abandonaron y huyeron. Le seguía también un muchacho cubierto, solo por una sábana. Lo agarraron, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes con los ancianos y los letrados. Pedro le fue siguiendo a distancia hasta entrar en el palacio del sumo sacerdote. Se quedó sentado con los empleados, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote y el consejo en plena búsqueda un testimonio contra Jesús que permitiera condenar a muerte, y no lo encontraban, ya que aunque muchos testimoniaban en falso contra él, sus testimonios no concordaban. Algunos se levantaron y declararon en falso contra él: Le hemos oído decir: yo he
de destruir este santuario construido por manos humanas, y en 3 días construiré otro, no edificado con manos humanas. Pero tampoco en este punto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie en medio y preguntó a Jesús: ¿No respondes nada a lo que estos declaran contra ti? Él seguía callado sin responder nada. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús respondió: Yo soy. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y llegando entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo: ¿Qué falta nos hacen los testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos sentenciaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, a taparle los ojos y darle bofetadas diciendo: adivina quién fue. También los empleados le daban bofetadas. Estaba Pedro abajo en el patio cuando una sirvienta del sumo sacerdote, viendo a Pedro que se calentaba, se le quedó mirando y le dijo: ¿También tú estabas con el Nazareno, con Jesús? Él lo negó. Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió al vestíbulo y un gallo cantó. La sirvienta lo vio y empezó a decir otra vez a los presentes: este es uno de ellos. De nuevo lo negó. Al poco tiempo también los presentes decían a Pedro: realmente eres uno de ellos, porque eres Galileo. Entonces empezó a echar maldiciones y a jurar que no conocía al hombre del que hablaban. Al instante cantó por segunda vez el gallo. Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Capítulo 15. Ni bien amaneció, el consejo en pleno, sumos sacerdotes, ancianos y letrados, se pusieron a deliberar. Ataron a Jesús, lo condujeron y se lo entregaron a Pilato. Pilato lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú lo dices. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato lo interrogó de nuevo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no le contestó, con gran admiración de Pilato. Para la fiesta solía dejarles libre un preso, el que el pueblo pedía. Un tal Barrabás estaba encarcelado con otros amotinados que en una revuelta habían cometido un homicidio. La gente subió y empezó a pedirle el indulto acostumbrado. Pilato les respondió: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque comprendía que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran más bien la libertad de Barrabás. Pilato respondió otra vez: ¿y qué hago con él, que llaman rey de los judíos? Gritaron: crucifícalo. Pilato dijo: pero, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Pilato, decidido a dejar contenta a la gente, les soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó para que lo azotaran y lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Y se pusieron a hacerle una reverencia: Salud, rey de los judíos. Le golpeaban con una caña la cabeza, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Terminaba la burla, le quitaron la púrpura, lo vistieron con su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Pasaba por allí de vuelta del campo un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y lo forzaron a cargar con la cruz.
Lo condujeron al Gólgota, que significa lugar de calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron su ropa, echando a suertes lo que le tocara a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de la condena decía: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los pecadores. Los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza y decían: el que derriba el santuario y lo reconstruye en 3 días, que se salve bajando de la cruz. A su vez, los sumos sacerdotes, burlándose, comentaban con los letrados: ha salvado a otros y él no se puede salvar. El Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Al mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde. A esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo comentaban: está llamando a Elías. Uno empapó una esponja en vinagre, la sujetó en una caña y le ofreció a beber diciendo: quietos, a ver si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, lanzando un grito, expiró. El velo del santuario se rasgó en 2 de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo expiró, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Estaban allí mirando a distancia unas mujeres, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando estaba en Galilea le habían seguido y servido, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ya anochecía, y como era el día de la preparación, víspera de sábado, José de Arimatea, consejero respetado, que esperaba el reino de Dios, tuvo la osadía de presentarse a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que ya hubiera muerto. Llamó al centurión y le preguntó si ya había muerto. Informado por el centurión, le concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María de José observaban dónde lo había puesto. Capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. El primer día de la semana, muy temprano, llegaron al sepulcro al salir el sol. Se decían: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba corrida. Era muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha, y quedaron sorprendidas. Les dijo: no tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que iré delante de ellos a Galilea. Allí lo verán como les había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. El primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al oír que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron.
Después se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.